Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Pepe, nosotros teníamos previsto ya que la Fiscalía General de la República presentara su acusación. Una vez que se decretó cerrado el plazo de investigación complementaria, lo que resultaba era que la Fiscalía General de la República presentara su pliego de acusación, y ya lo presentó, y lo hizo dentro del plazo establecido. En uno de los apartados, efectivamente, como parte de su pretensión, es decir, lo que ellos pretenderían, es efectivamente que María del Rosario sea sancionada en los términos que ya te informó tu reportero. La pena máxima para el primer delito, que supuestamente sería el que cometió en Sedesol, la pena máxima también por lo que se le pudiera atribuir a Sedatu, pero además también con la agravante del delito continuado para el primero y para el segundo. Te recordarás que no fue así como acusó la Fiscalía General de la República. Esta reclasificación de considerar dos delitos la hizo el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, y también la modalidad de delito continuado. De tal manera que el resultado de esto es el cómputo que efectivamente ya hace tu reportero: 7 para el primero, 7 para el segundo, 3.5 para la primera agravante y 3.5 por la segunda. Eso daría el cómputo de 21 años de prisión, Pepe. ¿Esto tira por tierra la idea de haber solicitado el amparo para proseguir el proceso en arresto domiciliario? No, tiene 2 vías, son 2 vías distintas, Pepe. Pero fíjate, una vez que te he puesto en conocimiento de esta cantidad de años que pide, afortunadamente no es la Fiscalía y no es el agente del Ministerio Público el que impone las penas. Si fuera así, nada más imagínate qué sanción estaría pidiendo para Rosario. Es decir, prácticamente estaría pidiendo que por una omisión pase el resto de sus días en la prisión. Pero no es así. Quien va a imponer las penas en su momento será el Poder Judicial de la Federación a través de sus jueces. Es el Poder Judicial de la Federación, pero después de un proceso en el cual el agente del Ministerio Público está obligado a probar plenamente, más allá de toda duda razonable, la existencia del delito, y después acreditar la responsabilidad de María del Rosario Robles en esos hechos. Hasta ese momento es que se podría considerar cuál es la pena que le resulta aplicable, pero no va a ser en esa proporción que ha solicitado la Fiscalía. Ahora, te aclaro por lo que hace a la medida cautelar. Por lo que hace a la medida cautelar, tenemos tramitándose en este momento el amparo correspondiente, que tendremos audiencia constitucional el próximo 9 de septiembre. En esa fecha, la juez de amparo, la juez cuarto de distrito en materia de amparo de la Ciudad de México, estaría en posibilidad ya de resolver lo que tiene que ver con la medida cautelar, la posibilidad de que pueda enfrentar este proceso del que estamos hablando en este momento en libertad, lo cual significa, Pepe, que todo el año que ha pasado María del Rosario Robles es con la finalidad de que pueda llevar esta parte final del proceso, lo cual significa entonces que nada más imagínate, todo este tiempo que ha transcurrido, un año, es simplemente desproporcional en virtud de que el proceso finalmente lo va a enfrentar en este momento, pero perfectamente lo pudo haber hecho en libertad porque ella compareció voluntariamente y a esa comparecencia recibió pues esta reclasificación del delito y por consecuencia una medida cautelar que nosotros hemos calificado desde el primer momento como desproporcional. ¿Cómo se explica tu defendida? Bueno, ya lo hizo por escrito la semana pasada mediante una carta titulada "Hoy cumplo un año en prisión". Pero ¿cómo lo estimas tú, abogado Epigmenio? ¿Cómo lo estimas tú? ¿Por qué se está dando este trato a Rosario Robles? Creo que tiene claramente un propósito de carácter selectivo. Yo quisiera utilizar un concepto distinto, Pepe, pero tú te podrás dar cuenta la manera en cómo se llevan los procesos de otras personalidades y cómo se lleva en el caso de Rosario. Y me parece que eso es una violación muy grave a lo que establece la ley. Una característica de la ley, Pepe, tendría que ser que es de carácter general y que se rige bajo principios de certeza jurídica y que efectivamente no va a cambiar el criterio a partir de la persona con la que estás juzgando. Pues en este caso todo pareciera que hay una clara diferenciación a partir de la persona. Es decir, si se trata de una mujer y que esa mujer la califican como la mujer más poderosa del sexenio anterior y su nombre es Rosario Robles,
que militó, que fue compañera de luchas en otros momentos, pues me pareciera entonces que el trato hay que dárselo de manera diferenciada, como si se tratara de un escarmiento. Me parece que esa postura que sostiene la Fiscalía, me parece que no es aquella que tendría que regirse bajo los principios que establecen un sistema de corte acusatorio en los que debe de haber respeto a la presunción de inocencia y hasta en tanto haya sido vencida, pues exhibirla como lo que pretenden ellos, como responsable de un delito. ¿Dirías tú que la Fiscalía General de la República está actuando bajo consigna? Pues mira, yo quisiera pensar que tiene que ser el resultado del proceso donde se demuestre la responsabilidad de Rosario y no tendría que ser antes. Tendríamos que respetar estas reglas, que estas reglas son de la Constitución, Pepe, y de tal manera que cuando ella recibe este tipo de cosas, es que ella lo manifiesta por mi conducto, y lo dijo en su propia carta. Ella también quiere ser tratada como inocente. Ella también quiere llevar su proceso en libertad. Ella también quiere ser atendida médicamente. Ella también quiere que sea un brazalete y que sea en su casa donde prepare esta estrategia para afrontar su defensa. Y también quiere que se le permita conseguir todas sus pruebas para el efecto de efectivamente acudir a un tribunal y ante él demostrar su inocencia en estos hechos que se le atribuyen. Pero tú te darás cuenta que no es el mismo trato que reciben unos y los que reciben otros. ¿Qué te queda por hacer como abogado a la defensa, al equipo de la defensa de Rosario Robles? Tenemos todavía mucho que hacer, Pepe. Vamos a empezar un proceso, un juicio propiamente. Tenemos en este momento la audiencia intermedia. Esperaremos a recibir físicamente la acusación. A partir de que tengamos la acusación, tendrá 3 días la víctima ya reconocida, que es la Auditoría Superior de la Federación, para que se constituya como coadyuvante, y nosotros 10 para el efecto de poder contestar esta acusación. Habrá que ver qué pruebas ofrecen, cuál es su historia del caso, y nosotros estaremos en condiciones de preparar la nuestra, Pepe, para ir y afrontar este juicio que nosotros calificamos de que aquí no hay un delito que se le pueda atribuir a Rosario Robles Berlanga. Y por lo que hace a la medida cautelar, pues tenemos este amparo que nosotros ya te hemos comentado, y tendremos o confiamos en que bajo los criterios y los estándares que ha impuesto el Poder Judicial de la Federación y a través de sus jueces y a través de sus magistrados, en el que hay criterios ya muy sólidos de cómo se debe entender la medida cautelar, creemos que Rosario Robles podría enfrentar este proceso, pero en libertad, Pepe, como él debió haberlo hecho desde el primer momento. Pues las pruebas que se utilizaron supuestamente para acreditarle un diverso domicilio hemos demostrado que son falsas. Pues te agradezco mucho tu tiempo, tu explicación, Epigmenio Mendieta, en tu calidad de defensor de la acusada de la imputada Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el sexenio pasado. Has dicho, y con toda claridad, tal parece, todo indica que se trata de dar un escarmiento a alguien que era de las filas, digamos, de la izquierda, y se cambió de bando, y por haberlo hecho, ahora parte de además, independientemente del delito, lo que justifique el responsable de la impartición de justicia, independientemente del delito, hay un trato social, humano, digamos, en el tono del escarmiento. Eso me quedó muy claro desde que leí la carta que mandó Rosario la semana pasada, como ahora entrevistándote en este momento por esta vía. Te agradezco muchísimo. Pepe, finalmente me parece que este es el sentir, pero nosotros confiamos y seguimos confiando en las instituciones del derecho. Confiamos que es el Poder Judicial de la Federación la institución mediante la cual se puede perfectamente aclarar esto. Tiene la certeza Rosario y yo que hay jueces valientes y que van a actuar apegados a la legalidad para demostrar que esta acusación que se ha presentado no tiene esas características. Rosario Robles no se robó un peso. Por el contrario, se le atribuye un delito de omisión y la pena que solicitan es completamente desproporcional. A mí me parece que lo que se intenta es minar la confianza de Rosario en todo lo que significa ella misma, pero además también hacerle creer a la sociedad que ella va a permanecer ahí de por vida. Es un mal mensaje, para alguien que constituye un Estado de derecho democrático y que tendría que regirse bajo principios de derecho garantizado. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.